Muy bien. Entonces, quizás un aviso generalizado. Tratemos de normalizar el ingreso con el correo de la Universidad Modular Abierta para que puedan tener ingreso, acceder a todas las opciones de la plataforma de la universidad, incluyendo algunas tareas. Por ejemplo, los que tienen el correo de Gmail no pueden entrar al control de lectura 2, por ejemplo. He tenido que ponérselos en otra aplicación que se denomina Quizzes, ¿verdad? Sí pueden acceder con el correo de la UMA y ese automáticamente ingresa la nota a la plataforma. Cuando se hace en otra aplicación como Quizzes, no, tengo que bajar la nota y yo ingresarla. Entonces genera un proceso adicional que hay que realizar. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien, ya estamos entonces con la presentación y la agenda de trabajo para este día. Entonces vamos a abordar este tema que se denomina gestión del desempeño y comunicación y corresponde a la evaluación del desempeño y control administrativo. El día de mañana vamos a completar la temática de esta unidad y entonces les recomiendo que hagan tiempo. Fíjense que son muy buenos estos 3 videos, son videos cortos para no cansarles a ustedes y que no les absorba mucho tiempo. Uno se llama indicadores de desempeño financiero, indicadores del negocio. El otro se denomina cómo analizar e interpretar las razones financieras. Y el último, introducción al análisis financiero, porque están relacionados con la temática que vimos ayer y están relacionados también con el tema de ahora que está relacionado con la gestión del desempeño y comunicación. Y se van a quedar con un taller está relacionado con un documento que ya está en la plataforma. Es un documento corto y el título es Planificación Financiera. Tiene solamente 14 páginas. Y de ahí, pues una vez realizando la lectura comprensiva, habrá que responder las preguntas que están relacionadas. Muy bien. Pasemos entonces a iniciar el tema que nos va a ocupar este día. Decíamos que la unidad 3 se refiere a la evaluación del desempeño y control administrativo. Tiene como objetivo comprender y ejercitar fundamentos necesarios para establecer una adecuada gestión del desempeño en el contexto de la planificación y control de utilidades. El contenido completo de esta unidad refiere la gestión del desempeño y comunicación. Punto 2, procedimientos de seguimiento por la administración. El punto 3, gestión del desempeño en empresas de servicio. Y el 4, planes de compensación e incentivos. Entonces, en esta clase nos va a ocupar el tema gestión del desempeño y comunicación. La formulación y emisión de informes de desempeño por parte de la administración es un elemento fundamental en un sistema integral de planificación y control de utilidades.
influye significativamente en el grado en el que se alcanzan las metas y los objetivos estratégicos. Tenemos tres tipos de informes a los que vamos a referirnos. Informes externos especiales. Estos están preparados para dependencias gubernamentales, para los auditores externos, auditores fiscales o para las entidades fiscalizadoras, para comisiones reguladoras, como puede ser Banco Central, Superintendencia, por ejemplo, u otros grupos ajenos a la administración de la empresa, y por lo general son bastante extensos y contienen a lo mejor detalles de las actividades que realiza el negocio. Tenemos los informes que se preparan para los accionistas. Estos informes tienen una periodicidad anual y están basados en principios de contabilidad o normas internacionales de información financiera y presentan datos que han sido objeto de examen y dictamen de auditores externos, y podemos incluir también a los auditores fiscales. Y tenemos los informes internos. Estos contienen información de uso confidencial, es decir, le concierne única y exclusivamente al personal de la empresa y son utilizados para la toma de decisiones. También para efectos de control administrativo y no tiene que satisfacer necesidades de entidades o personas externas. Generalmente estos informes contienen datos sobre el desempeño financiero, sobre cumplimiento de estrategias del negocio, informes sobre indicadores clave o proyectos importantes. Por ejemplo, dentro de la clasificación de los informes internos tenemos los de tipo estadístico. Estos son informes contables que muestran generalmente el comportamiento histórico de todas las fases de las operaciones en materia financiera y operacional de la empresa. Sirve de base para usos ya sean previstos o imprevistos, y la periodicidad puede ser anual, trimestral, mensual o incluso pueden tener una periodicidad menor, puede ser semanal. Tenemos también como parte de los informes internos los informes de tipo especial. Estos no tienen una periodicidad definida y son elaborados para atender requerimientos específicos de la administración. Su diseño, el alcance y la amplitud dependen de la circunstancia particular. Tenemos los informes de desempeño. Estos poseen una periodicidad definida y un formato estandarizado. Su diseño facilita el control administrativo interno. Incorpora una serie de datos relativos a cada área de negocio o centro de responsabilidad. Brindan información fiel de datos reales, tendencias respecto al cumplimiento de metas, tendencias respecto al cumplimiento de objetivos y respecto a cumplimiento de los planes presupuestales. Y también al comportamiento de las variables claves del negocio. La emisión de informes constituye una base importante en el proceso de control. En la planeación, bueno, tenemos los planes que son aprobados, y estos planes pueden ser los planes estratégicos de largo plazo y los tácticos de corto plazo.
Ocurre que de la planeación hacia las operaciones se genera la alimentación adelantada. Esta alimentación adelantada, como lo hemos conocido en clases anteriores, integra datos e información que es de naturaleza importante para el proceso de las operaciones. Y esta información que es procesada en las operaciones trasciende al siguiente proceso de control. En ese proceso de control se genera la medición y la evaluación, es decir, en donde hay una comparación de los parámetros que se han definido con el desempeño real. Es decir, se hace esa comparación y de ahí eso es generado a través de esa supervisión, de esa inspección y entonces se generan informes. Esos informes son emitidos con el propósito de generar una retroalimentación. ¿Por qué? Porque la comunicación generada en esos informes integra la comunicación de las diferencias que se han detectado en el desempeño cuando se hace esa comparación de lo estimado con lo real. Y en ese informe también importante es que se han identificado las causas y eso entonces genera una retroalimentación al proceso de las operaciones para que sean corregidas. Entonces, esa retroalimentación también genera información hacia la planeación. ¿Por qué? Porque muy probablemente habrá que hacer alguna acción correctiva y si hay que hacerla, hay que corregir las desviaciones y entonces puede que haya necesidad de modificar lo planificado para efecto de que se pueda actualizar. Pueden haber eventos que motiven una modificación del plan. Así como ocurre con los presupuestos, que pueden generar una modificación porque son de naturaleza flexible. De igual manera, los planes también deben serlo. Por ejemplo, estamos hablando de los presupuestos, hay un informe de desempeño de los presupuestos. En este, como ya lo conocemos, como lo hemos visto en otras materias, ocurre en el proceso de control una comparación de los datos presupuestados contra los datos reales. El parámetro son las estimaciones. El parámetro es el presupuesto. Estos, cuando se ejecuta el proceso de verificación, el proceso de supervisión, el de inspección, el de evaluación, lo que ocurre es que se pueden identificar problemas y entonces permiten a la gerencia corregir estas desviaciones, informar principalmente a los responsables, así como también incorporar métodos que permitan hacer otras estimaciones y evitar o corregir las desviaciones. Entonces, el informe de presupuesto indica de cuánto dinero se dispone para llevar a cabo las actividades. Es decir, ese es el fin del presupuesto. En el caso de gastos, se define cuánto es lo que se va a destinar para cada centro de cada departamento, de cada área, de cada centro de trabajo. Induce el presupuesto a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la planificación de actividades. Es decir, lo que se hace es un replanteamiento de los planes de acción. También, si se utiliza de manera correcta, el presupuesto indica las necesidades de las cantidades de dinero para llevar a cabo las actividades. Esto es, por ejemplo, cuando se estima que se van a ejecutar
algunos proyectos dentro de los centros de costos. Permite también controlar y conocer el comportamiento de todos los ingresos y de todos los gastos e identificar cualquier tipo de desviación de lo planificado con lo real. ¿Para qué? Para tomar acciones correctivas de forma oportuna. Por esa razón es recomendable que el seguimiento presupuestario se realice de forma mensual. No obstante, cada responsable, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades, de sus operaciones, podrá realizar un monitoreo en tiempos más cortos, como es el caso de la venta. Mi recomendación es que se haga un monitoreo semanal. Constituye una buena base el presupuesto para otras unidades como la contabilidad y lograr una transparencia financiera. Conocer la programación esperada de los ingresos, de los gastos. Permite plantear preguntas bien fundadas sobre discrepancias encontradas. Esto es como resultado del proceso de emisión de informes de desempeño presupuestario. Hablando del informe de desempeño laboral, es otro tipo de informe. Esta herramienta para realizar un seguimiento de las tareas desempeñadas por todos los empleados de la empresa. Este tipo de informe se considera que es muy importante el cómo se escribe para fomentar una actitud positiva por parte de todos los empleados, por parte de los trabajadores, y se debe plasmar una combinación de la información disponible, el análisis de los datos y, por supuesto, en la forma en cómo es que se le traslada el propósito y los resultados a los empleados. Por eso se dice que se debe de hacer con mucho tacto. Los informes de desempeño laboral, importante es centrar el informe en las observaciones para hacer visibles los datos obtenidos. Es decir, no deben generarse datos ocultos, sino que deben revelarse con cada uno de los empleados. Y generalmente estos informes de desempeño se hacen de manera individual y también a manera de grupo, es decir, por centro de costo, por área, por departamento. Debe contener la información relevante de cada uno de los puestos de trabajo. De nuevo, importante es tener siempre un parámetro contra qué comparar, es decir, las funciones, atribuciones y responsabilidades del empleado deben compararse con un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Las funciones, la descripción de las funciones del personal. Destacar la relación de los comportamientos reflejados en la jornada laboral entre trabajadores, así como la puntualidad. Este es digamos, un elemento a considerar. La puntualidad, por ejemplo, debe contener aspectos tanto positivos y objetivos, es decir, evitar la subjetividad y comunicar el contenido de los informes a los empleados y hablar con ellos del reporte. Normalmente, como parte de los procedimientos, se recomienda que el empleado haga una evaluación previa, es decir, una autoevaluación, y luego se compare esa evaluación con la que el jefe inmediato superior ha formulado. Entonces, comunicar el contenido del informe a los empleados y hablar con ellos de este reporte, de los resultados y de cómo se han obtenido y del por qué. Comparación de los datos relevantes contenidos con informes anteriores para conocer y conversar sobre
la tendencia, es decir, la evolución del trabajador a nivel individual y por unidad. Y también describir los aspectos que se consideran necesarios a fortalecer, porque el propósito es, si es que hay áreas débiles, entonces identificarlas y fortalecerlas y estructurar un plan de acción. Es más, se debe definir con qué acciones es que se va a mejorar o eliminar o desvanecer esa debilidad. Veamos las características esenciales de los informes de desempeño. El objetivo central es la comunicación de esa medición de rendimiento, de los resultados reales y, por supuesto, conversar las variaciones que se pudieran determinar. 1. Características. Debe amoldarse la evaluación del desempeño a la estructura de la empresa. Y puntos de control, es decir, identificar por qué no puede ser una misma evaluación para departamentos distintos, porque pueden ser la naturaleza de las actividades, la naturaleza de las operaciones distintas. Entonces debe acomodarse un formulario con los aspectos a evaluar dependiendo del área o centro de responsabilidad de la empresa. También estos formularios deben ser diseñados para aplicar el principio de excepción. Sigue teniendo validez entonces el principio de excepción, ¿verdad? Es decir, que las decisiones más importantes son las que le corresponden a los niveles altos, ¿verdad? Para evitar los cuellos de botella dentro del negocio. Esta es parte de las atribuciones que se definen en los puestos. Los informes y los formularios deben relacionarse a periodos cortos de tiempo. Pueden ser 6 meses o un año. Es decir, la evaluación del desempeño se recomienda para un año, pero puede hacerse para 6 meses. Normalmente se hace para un año porque genera un volumen adicional de trabajo. Otro elemento importante es que debe adaptarse a las exigencias de los usuarios principales. De nuevo, ¿verdad? Debe de adoptarse el formulario de los aspectos a evaluar con usuarios principales de esta información. Vamos a ver. Estos resultados deben de trascender a los niveles superiores que estén relacionados con la actividad sujeta a evaluación. Tenemos también, los informes deben ser sencillos, deben ser comprensibles y deben proporcionar información esencial. Estos informes deben ser precisos, muy estables y que permitan realizar distinciones importantes. Su elaboración debe ser tanto la presentación oportuna. No deben demorarse mucho después de que se ha hecho la evaluación del desempeño, porque pierde actualidad. Y estos informes deben ser de naturaleza constructiva y no lo contrario. Y se habla de naturaleza constructiva por el tono que se debe utilizar, es decir, debe ser solamente para tomar decisiones, no tiene otro propósito esta evaluación del desempeño del personal. Hablando del formato básico de los informes de desempeño siempre, estos documentos, estos informes deben identificar las partidas excepcionales controlables, es decir, debe de enfocarse específicamente
a esos aspectos que son de naturaleza controlable. Debe relacionarse con los objetivos planificados, ya sea del área del departamento al que corresponde. Entonces, la evaluación debe enfocarse a esos objetivos, al cumplimiento de esos objetivos que están en el plan. Cada área administrativa debe tener un plan táctico y ese plan táctico debe estar directamente relacionado al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los informes, entonces, conforman un sistema integrado ¿para qué? Para tomar decisiones, como por ejemplo, si es que se necesita capacitación del personal del área para cubrir algunas necesidades, algunas deficiencias o para hacer más eficiente el proceso de ejecución de las actividades del área, departamento o centro de costo. Los informes deben conectar los diferentes niveles jerárquicos de la organización. También deben relacionarse con periodos específicos de tiempo. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Pueden ser 6 meses. La recomendación es máximo 1 año, por lo menos. ¿Quiénes son los usuarios de los informes de desempeño? Por supuesto, la administración superior. A ellos debe de generárseles un resumen completo y que sea de fácil entendimiento, que se pueda comprender fácilmente sobre los aspectos de tipo global de las operaciones. Y estos informes deben estar respaldados de los detalles que dan origen a las desviaciones importantes. Fíjense bien, como es un informe a la administración superior, si existen desviaciones, entonces deben de generarse los adjuntos que demuestren el origen de esas desviaciones. Porque las desviaciones requieren, por supuesto, una atención inmediata y tomar decisiones. También tenemos los informes que están orientados hacia la administración de nivel intermedio. Estos informes deben tener detalles sobre operaciones de tipo rutinario y estrictamente relacionadas con el cumplimiento de las políticas y de los objetivos establecidos por la administración superior. Entonces, si existen desviaciones, entonces es porque hay algunas fallas en el cumplimiento de políticas y objetivos. En lo relacionado a la administración de nivel inferior, estos informes están enfocados en datos de producción y control ¿de qué? De los costos. También deben contener mucho o bastante detalle y de igual manera deben ser sencillos de que se puedan comprender y limitados específicamente a las responsabilidades de tipo operacional. Tenemos los informes de naturaleza financiera y específicamente al informe de posición financiera. El sistema de información financiero debe adaptarse, por supuesto, al tamaño de la organización y ser susceptible a cambios. El contenido de estos informes de posición financiera es los resultados financieros de la empresa, la descripción de la utilidad mensual. En muchas empresas se estima la generación de los estados financieros mensuales y se procura que los estados financieros estén 2-3 días posteriores al cierre. Es así como las áreas de contabilidad del último día, el cierre de operaciones, deben de quedar ingresadas todas las operaciones para generar los estados financieros. Esta información de la posición financiera debe mostrar los principales eventos que han ocurrido en el mes. ¿Por qué? Es decir, un análisis comparativo
con el mes anterior y del año y con el mes anterior del año próximo pasado. ¿Para qué? Para identificar tanto incrementos como reducciones en los valores, ya sea de los ingresos, de los costos y de los gastos. Y ese reporte de datos debe tener una explicación. ¿Por qué hay un incremento con respecto al mes próximo pasado y por qué hay un incremento con el mes del año anterior? De igual manera ocurre con las reducciones. También debe tener una descripción de la utilidad financiera. Entonces, por supuesto, como para efectos de darle cumplimiento a las normas internacionales de información financiera, deben presentarse de manera comparativa, además de presentar el presupuesto real con el presupuesto eh, con las cifras estimadas. Y, por supuesto, ahí también mostrar las diferencias, ya sea aumentos o disminuciones y una explicación. En cuanto a la situación financiera, bueno, ya conocemos los elementos que contiene la situación financiera, entonces deben mostrarse los activos, los pasivos y el patrimonio. Mostrar también un apartado de la posición de liquidez. ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido los ingresos, los egresos y qué ha pasado con el dinero? ¿Ocurrió una deficiencia de efectivo en el mes o si ocurrió un excedente y cómo se dio cobertura a la deficiencia de efectivo y hacia dónde se enviaron los excedentes? Debe haber entonces una explicación como parte del informe mensual. Y por supuesto, este informe tiene que llevar la rúbrica de quién lo elaboró, quién lo ha revisado y quién lo ha autorizado. Normalmente y de forma general, siempre se hace una reunión de tipo gerencial en donde se presenta este informe a los gerentes de área. Y normalmente esta es una reunión que se denomina un comité gerencial. Y ahí el comité gerencial es el que toma conocimiento y si habrá que tomar decisiones, ahí se toman y se levanta un acta. En continuación con los informes financieros, la estructura de este informe, ya lo decimos, es un informe normalmente es mensual. Y los usuarios del nivel jerárquico más alto. Entonces estamos hablando de el comité gerencial y se suma normalmente a este comité gerencial el presidente o el más alto nivel que se encuentre, que puede ser el director general de la empresa. Tenemos también el otro tipo de informes financieros, el informe de análisis financiero. El contenido de este informe refiere un resumen completo de los diferentes apartados que se relacionan a los aspectos financieros. Y entonces, por supuesto que se incluye el estado de resultados, en donde se muestre la variación, tanto mensual como la variación anual. El balance general, una variación mensual y la variación anual. Es decir, las cifras deben de compararse tanto con las cifras del mes anterior con las cifras del año pasado. También debe presentarse un flujo de efectivo.
que muestre las entradas y salidas y el resultado del mes. Y en el análisis financiero, los indicadores financieros que la empresa ha establecido que debe de monitorearse todos los meses, esos indicadores financieros. También un análisis financiero de los resultados que explique cuál es la causa, cuál es la razón de esos resultados, que pueden ser de acuerdo a una tendencia estable o una tendencia hacia el incremento o una tendencia hacia la disminución de resultados. Entonces, explicar, describir qué está pasando con los resultados y si estos están conforme al plan táctico y el comportamiento con el plan estratégico. También se debe hablar del margen financiero. ¿Cuál es el comportamiento del margen financiero? Igual hablar de la tendencia, del comportamiento del margen financiero en ese mes que se está presentando. Hablar también en un apartado respecto a la calidad de los activos. ¿Cómo están los activos? ¿Cuál es la calidad que se ha determinado que se posee? Cuando se habla de la calidad de los activos, entonces estamos hablando de los activos en la totalidad que posee la empresa. ¿Cuál es esa calidad? ¿Cómo se estima y emitir una opinión respecto a esto? Porque, por ejemplo, con los activos tecnológicos, entonces importante saber es cómo está nuestra tecnología respecto al resto de empresas de la competencia que se dedican a nuestro mismo negocio. Como para considerar para a futuro o en corto o mediano o largo una sustitución de tecnología. Puede ser software o hardware. También un apartado del comportamiento de la liquidez, es decir, esa variación mensual y anual. Información que esta es provista, por supuesto, por el cash flow. Ahí entonces podemos obtener esta información para que la empresa tenga un panorama completo de cuál es la situación financiera de la empresa. También mostrar el comportamiento de las variables financieras no controladas, es decir, aquellas que la empresa no puede controlar, como por ejemplo, qué está pasando con las tasas de interés, qué está pasando con las tasas de interés nominal, con la tasa de interés efectiva, si estas cuál es la tendencia de estas en el mercado financiero. También conocer de algunas propuestas que se estén recibiendo de entidades financieras y que de alguna manera exista interés por parte de la empresa, pero de nuevo, las tasas de interés es un factor que no está bajo control de la empresa. El informe de análisis financiero debe incorporar conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que el gerente financiero, el responsable del informe, emite respecto a los resultados financieros que se han presentado? ¿Cuál es la conclusión? Y adicionalmente debe establecer cuál es la recomendación. Si es que la ruta por la que se encuentra la empresa es la correcta o habrá que tomar una decisión a través del timón de la administración y pueda ser incorporar nuevos productos o alguna combinación de productos o recomendar una mezcla de productos o aumentar publicidad o mejorar las promociones o aumentar el número de vendedores, de la fuerza de ventas. Bueno, esa es parte de las recomendaciones que se deberá de ejecutar
para efectos de la toma de decisiones. De igual manera, este informe financiero debe llevar la firma de elaborado, quién lo ha revisado y quién ha autorizado este informe. Este es, digamos, una norma en las empresas. En cuanto al informe de análisis financiero, bueno, este informe puede ser la periodicidad mensual, se recomienda, trimestral y anual. En algunas empresas lo que hacen es que este informe, cuando es para enero y febrero, es mensual. Cuando es para marzo, se incorpora el análisis del tercer mes más el análisis trimestral. Y de igual manera, cuando se llega a junio, se presenta el análisis de junio y el análisis semestral. Y de igual manera con el resto de los meses, sea el de diciembre, se presenta diciembre y el análisis de todo el año. Ese es lo que normalmente se hace en muchas empresas. Y la recomendación es que sea este informe presentado de manera oportuna, es decir, en los primeros 10 días hábiles de cada mes debe de convocarse al comité gerencial y al presidente de la compañía para presentarle este informe financiero. Entonces, como lo hemos hablado, ¿quiénes son los usuarios? Las gerencias, los auditores, tanto internos como auditor externo, y por supuesto el nivel jerárquico más alto, que en este caso puede ser el presidente de la compañía. Muy bien, compañeros, este es maestrantes, este es el tema que tenía preparado para este día y nos vamos a reunir mañana a las 8 de la mañana. Vamos a continuar con esta temática y mi recomendación es vean los videos que corresponden al tema de ahora. Son videos cortos y estos videos por supuesto dejan una enseñanza, ¿verdad? Para el día de mañana tenemos también otros videos cortos y mañana es un control. Vamos a hacer un taller, mejor dicho, un taller relacionado con los videos del día de mañana, para adelantarles. Lo que he comentado con algunos de ustedes es que vamos tratando de no sobrecargar, ¿verdad? En este día para este día queda un taller de planificación financiera. Para mañana sería otro taller, pero relacionado con los videos. Es un material bastante enriquecedor el que tenemos. Así es que, y lo que sí he hecho es agregar fechas distintas de vencimiento, incluyendo hasta el lunes a la medianoche para que tenga tiempo suficiente para hacerlo. Bien, compañeros maestrantes, si no hay alguna consulta, alguna pregunta, cerramos aquí la clase virtual. Por correo, perdón, buenas tardes, maestro. Sí, Salvador. Por correo le mandamos, o ahí en el WhatsApp podemos poner los correos institucionales. Sí, mándenmelos, bueno, por cualquier medio, fíjate, el que les facilite. Yo preferiría que mejor por correo electrónico, se me facilita más, Salvador, y Ok, entonces para incorporarlos, ¿sí? de acuerdo. Gracias, Gracias. Salvador. Yancy, ¿cómo estás? Levantó Yancy. Muy bien, jóvenes, entonces nos conectamos mañana a las 8 de la mañana. Cualquier cosa me pueden consultar y si consiguen el teléfono, el correo institucional, con ese sí pueden entrar a las tareas que están en la plataforma y esas directamente se cargan las notas en la plataforma. Mientras que si se hacen por otra aplicación, yo tengo que esas notas trasladarlas y bajarlas para que ustedes puedan verlas. Ok, dicho esto, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Feliz tarde, maestro. Hasta mañana. Gracias, Salvador. Igualmente, que les Gracias. aproveche el sábado.
Gracias. Hasta luego, Ricardo.